En el Sermón del Monte nos hemos detenido un momento en el ring de box que Yeshua nos comentó. Él dijo que ninguno puede servir a dos señores y identificó el señor, el otro rival o competidor que los seres humanos tendemos a poner en rivalidad o en competencia con Hashem. Algunos lo hacen de manera consciente, otros de manera inconsciente, y esto era el dinero. Ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón, esa palabra aramea, del griego también, significa riquezas, la personificación de la riqueza, sería como el dios del dinero, el dios de las riquezas. También tiene relación con Baal, que era el dios cananeo de la prosperidad, que los hijos de Israel, ¿quién era el dios que más problemas, el dios falso que más problemas le dio a los hijos de Israel? Baal. Y Baal, el diosecito, no tiene vida, obviamente, ¿verdad? Baal es un dios falso. Pero detrás de cada dios falso, ¿qué nos dice Pablo que hay? Miren conmigo, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, verso 19 al 20. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que a un ídolo es algo? Antes digo, que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Bien, ¿el ídolo es algo, dice Pablo? Obviamente no. La imagen de Buda, nadie, no tiene ningún poder en sí. Ahora, detrás de la superstición, detrás de la idolatría de los gentiles, dice Pablo, hay demonios, seres, entidades espirituales malignas. Y la Biblia nos habla de que así como hay un Dios todopoderoso en los cielos, hay un grupo de seres creados que escogieron ocupar su libre albedrío para rebelarse. Claro, no es que haya una lucha y que el Eterno esté amenazado por ellos, obviamente no. De hecho, ellos tienen vida en este preciso momento porque Dios los mantiene con vida. Si Él quisiera, en este mismo momento haría que Satanás y sus ángeles dejaran de existir. Él permite que sigan existiendo por un propósito, para la mayor gloria de su nombre. Y Baal, detrás de Baal había una potestad demoníaca muy fuerte. Fue la potestad demoníaca que hizo que Israel se desviara, y lo estamos viendo lastimosamente en nuestros días. Nadie adora a Baal en nuestros días, dirá usted. Bueno, no explícitamente, pero al dinero, al materialismo. Un ídolo es todo aquello en lo que confías más, quieres más, deseas más que Dios. Ese es un ídolo. Y ese ídolo puede ser cualquier cosa. El dinero, tu familia, tu esposa, tu hija, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Todo eso, todos los ídolos que la gente puede tener. Y Mamón era el dios de la prosperidad, de la riqueza, y Yeshua nos dijo que íbamos a estar en gran problema en el reino de los cielos si yo quería servir a ambos, si yo quería tener dos lealtades. ¿Cuál debe ser la lealtad suprema de un hijo de Dios? El Eterno. Y vimos en la semana pasada los 4 principios del mayordomo fiel que Robert Morris da. Lo voy a recordar. El primero era: pongo a Dios primero en todo, porque Él me ama y me redimió. El segundo es: recibo con gratitud lo que Dios pone en mis manos. El tercero es: administro fielmente lo que Él me ha confiado. Y el cuarto es: sostengo sus bendiciones con una mano abierta, preparado para darlas o distribuirlas según Él me indique, sin olvidar nunca que son suyos y que yo soy suyo. También Él habla de los principios de la multiplicación. El primer principio de la multiplicación que vimos es: algo primero tiene que ser bendecido para ser multiplicado. Ese es el primero.
Y el segundo era que son los bienes económicos que van más allá del diezmo, los que tienen que ser compartidos para que puedan ser multiplicados. Vimos que el profeta Malaquías habla de diezmos y ofrendas. Y el Eterno bendice un corazón generoso desde la Torá. Desde la Torá, si se recuerdan, si vamos a Deuteronomio capítulo 15, vamos a estar hablando mucho de ese verso hoy, de Devarim 15, nos habla de cuando un hermano pobre llegara a ti. ¿Por qué iban a haber hermanos pobres? ¿Qué dice la Biblia? Los pobres siempre los tendréis. ¿Por qué? ¿No sería mejor que nadie fuera pobre? En realidad, sería muy bueno que nadie fuera pobre. Lastimosamente, en el mundo en el que estamos, eso es prácticamente imposible. Prácticamente. Es más, si yo ahorita me sacara $10,000, no, más. Si yo ahorita le diera $10,000 a cada uno, en un mes, ya en el momento que yo se los doy, digamos que ustedes, cada uno de ustedes tiene $10,000, ¿verdad? Están en igualdad de condiciones. En un mes ya no están en igualdad de condiciones. Alguno ya lo dilapidó. Otro hizo una mala inversión. Otro lo administró bien y lo multiplicó. En un mes, se lo aseguro. Y eso pasó cuando los hijos de Israel entraron a la tierra. Entraron a una tierra y todos arrancaron con prácticamente la misma cantidad de tierra, bajo el mismo sol, el mismo clima, pero inevitablemente por la mala gestión o por infinidad de variables, siempre iban a haber personas que iban a tener más. La alternativa que el mundo ha lanzado para esto es el comunismo, y según Marx, él podía convertir la utopía comunista del libro de Capital y el manifiesto comunista en un mundo maravilloso. Bueno, el siglo XX nos mostró cómo luce ese mundo maravilloso del comunismo en paraísos como la Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y demás. De hecho, la mayor potencia comunista iba así, igual que la Unión Soviética, dijeron, nos vamos a ir a la quiebra. Entonces hicieron algo, dijeron, vamos a seguir siendo comunistas en lo político, pero en lo económico vamos a ser la nación más capitalista. Y China es capitalista, más capitalista que Estados Unidos en la economía. En la política son comunistas y todo, pero la Torá da ese mensaje. Miren, a los pobres, siempre habrá pobres entre vosotros, dice. Tenemos Deuteronomio 15:4. Para que no haya en medio de ti, en medio tuyo menesteroso alguno, porque el Eterno te bendecirá abundantemente. Este es el ideal, que no haya nadie pobre, ¿verdad? Es el ideal. Pero, mira el verso 11, 15:11. Porque nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo, abrirás que generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de tu tierra. ¿Cuál era el modelo económico de la Torá? ¿Era comunista? No, había propiedad privada. El modelo económico de la Torá se podría llamar capitalismo social, porque hay propiedad privada, pero la Torá impone a las personas con muchos recursos varias medidas de ayudar a los pobres. Por ejemplo, si yo tenía una parcela y tenía muchos sembradíos, yo no tenía que dejar la esquina de cada campo para que llegara ¿quién? El pobre, la viuda, el extranjero. Cualquier extranjero podía llegar y comer ahí. Lo vemos en el libro de Ruth. Aparte de eso, las personas tenían que dar el diezmo a los levitas, la Tjumá Gedolá también a los Kohanim, y había un concepto de ¿tienes propiedad privada? Claro, te pertenece. No está malo ser rico, si el Eterno te da el poder de hacer riquezas, pero tienes que ayudar a tu hermano pobre. Es más,
tienes que ayudarle. Miren el adverbio, no solamente dice abrirás tu mano, sino que dice abrirás ¿qué? Generosamente tu mano. Un adverbio califica al verbo, ¿verdad? No solamente es abrir la mano, es abrirla generosamente. Entonces, desde la Torá vemos cómo el Eterno siempre ha querido que su pueblo sea generoso para ayudar a los necesitados, para ayudar a los que están pasando una estrechez económica, para bendecir a otros, para bendecir también a los que se dedican a la obra del Eterno. En el caso de la Torá eran los levitas, que había sido la tribu que se había apartado al Eterno. En el caso ya en el cuerpo del Mesías son los líderes de las congregaciones o la congregación, si un líder se dedica a tiempo completo a servir a la comunidad. Y eso era lo que el Eterno quería formar. El Eterno no está interesado en el dinero, está interesado en el corazón. No es un asunto de la cartera, es un asunto del corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y pensémoslo, nosotros como padres somos así. ¿Cuándo te sientes orgulloso de tu hijo? ¿Cuando es generoso y da a otros, o cuando es egoísta? ¿Alguno de ustedes se ha sentido orgulloso con su hijo cuando es egoísta? ¿Quién se va a sentir orgulloso? Pero ¿qué tal cuando son generosos? No, eso es lo que nos hace estar orgullosos en el buen sentido, claro está, ¿verdad? En el sentido de que qué bien que mi hijo está haciendo. Ustedes piensan que Hashem no. Ustedes piensan que Hashem no quiere que tenga. Claro que sí. 2 Corintios 9 dice: no con tristeza ni por obligación. Habla de cómo tiene que ser el corazón de alguien que da a otros, que comparte los bienes de este mundo con los necesitados. 2 Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente, el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Es lógico, este es un principio agrícola lógico y aplica también en el mundo espiritual. Si yo siembro solamente un frijolito, no me puedo preguntar por qué el frijolito no me dio un quintal. Obviamente no me va a dar un quintal una semillita. ¿Qué tengo que hacer para obtener más cosecha? Tengo que tener más siembra. Cada uno dé como propuso en su corazón, fíjense. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con obligación. Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y hay un verso en el Sermón del Monte que no está en Mateo, sino que está en Lucas. Y antes de seguir con el estudio del Sermón del Monte en Mateo, sí me gustaría ir a Lucas, porque hay un verso que tiene tantas cosas. Es un verso muy poderoso, es un verso que implica un gran principio espiritual, y es un verso que ha sido malinterpretado, y al mismo tiempo es un verso que, si uno lo entiende bien, en ese versículo radica un gran secreto del reino de los cielos. Estoy hablando de Lucas capítulo 6. El Sermón del Monte está en dos lugares, ¿verdad? En Mateo 5 al 7, Mateo 5, 6 y 7, y Lucas 6. Ahora, la parte del Sermón del Monte que Lucas registra es un poco menor. Lucas registró menos que Mateo para los fines de su evangelio. Y hay un versículo que solo está en Lucas, que lo quiero ver ahí. Lucas capítulo 6, verso 38. Yo lo tengo subrayado en la Biblia. Toda la enseñanza de hoy gira en torno a este versículo. Lucas 6, 38. Miren lo que dice. Dice: dad y, ¿qué dice? Se os dará. Medida que buena, apretada, remecida y rebosante os darán en vuestro regazo. Fíjense qué curioso eso. Porque con la medida que medís seréis medidos.
Si ustedes leen Mateo 7 del 1 al 5, no lo hagan ahora, pero en Mateo no está este versículo. Y Yeshua dice que demos y se nos dará una medida, y tiene adjetivos: buena, apretada, remecida y rebosante. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que hay que entender para revelar lo que el maestro está diciendo es qué quiere decir eso de medida buena, apretada, remecida y rebosante. Os darán en vuestro regazo. Eso es lo primero. Bien, la Torah menciona que, como estábamos hablando, las esquinas del campo tenían que ser dejadas para el extranjero. Hay varios pasajes de la Biblia donde se nos habla de que los israelitas tenían que asegurarse que la viuda, el extranjero, el huérfano tuvieran lugares dentro de los sembradíos para comer. Levítico 19, por ejemplo, 19, 9 al 10. ¿Alguien que lo lea, por favor? Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo el Eterno vuestro Dios. Gracias. Y hay más, ¿verdad? Hay lo que hemos leído el ciclo de la Torá, sabemos que hay varios versos donde hay otro cerca de donde estamos, Levítico 23. Alguien que lo lea, por favor. Levítico 23, verso 22. Cegaréis la miel de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás, todo el reino de los pueblos. Para el pobre y para el extranjero la dejará. Miren qué curioso esto. Las esquinas del campo. Los campos israelíes de hecho eran famosos por eso, por tener la esquina que se dejaba para los más necesitados. Ahora, imagínense que llega la siega a Israel. Supongan que ahorita está la siega con S, ¿verdad? Obviamente. Está la cosecha del trigo, por ejemplo. Y en la cosecha del trigo hay dos tipos de personas que van a recoger. Dos tipos de personas. La primera, por ejemplo, supongan que yo soy Boaz. ¿Se acuerdan de Boaz? Nuestro querido personaje del libro de Ruth. Bueno, él tenía empleados, ¿verdad? Él tenía empleados y los empleados van a ir al campo y van a segar, van a recoger el trigo y lo van a ir a guardar ¿a dónde? A los graneros, ¿verdad? Al granero de Boaz, ¿verdad? Entonces ellos llevan ¿perdón? Sí, llevan una cesta, digámoslo así, o ¿cómo diríamos? Sí, un canasto, bien, lo que sea. Un lugar donde se pone el trigo, ¿verdad? Un canasto, una cesta, lo que quieran, ¿verdad? Ahora, también, aparte de los siervos de Boaz, también están gente que son pobres, que son necesitados. La viuda, el extranjero, tenemos a Ruth, por ejemplo. Ahora, si a ti supongan que ustedes son un segador de Boaz, ¿verdad? Ustedes llevan su cesta, ustedes van a traer y a ustedes les pagan el día. Les van a dar un denario. Y ustedes van a ir, van a echar varios viajes, ¿sí o no? Para el granero. Entonces, en realidad, a ustedes no importa mucho qué tan llena la canasta está, ¿verdad? Porque de todas maneras van a hacer bastantes viajes, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí es el sembradío, y digamos que Boaz vive en la esquina, ¿verdad? Entonces, a ustedes Boaz les paga para que agarren el trigo y lo lleven al granero para que seguen. Entonces la gente viene, agarra, más o menos llena el canasto, la cesta, se va, el granero está ahí nomás, está en la esquina.
Entonces ustedes van, lo vacían y ¿qué hacen? Vuelven otra vez y así van a trabajar todo el día. Entonces, en realidad a este trabajador no le importa mucho que la cesta esté bien llena. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no le importa mucho? Lo mismo que, exacto, miren lo que dice el hermano, lo mismo le van a pagar. ¿Cuánto le van a pagar por el día? Un denario le van a dar. Está bien. Y además no le importa mucho porque digamos que él tiene que recoger todo en todo el día le van a pagar por recoger un poquito de trigo ahí. Y no importa si ese poquito de trigo lo hacen 5 viajes o lo hacen 10 viajes. A él le van a pagar lo mismo. Entonces, ¿para qué va a esforzarse tanto cargando demasiado si mejor puede hacerlo por viajes? Los que están en el sembradío no tienen ningún incentivo para llenar bien la cesta. Pero al fin y al cabo, por el manojo, supongan que Boaz les dice, vaya, te voy a dar, no 1, 2 denarios. Boaz es un tipo generoso. Y le dice a Josué, te voy a dar 10 denarios para que me pases todo este manojo allá. Tenés todo el día. Entonces, Josué puede hacer 20 viajes tranquilo, con una carga moderada, y no tiene ningún incentivo para dejar esa cesta a rebosar. ¿Por qué? Si al final ahí nomás está y va a regresar. No hay nada. Ahora, ¿qué tal el pobre? ¿Qué tal el pobre que vive a kilómetros de distancia? Él ha llegado ahí, de hecho solo va a ir una vez, va a ir a esa esquina del campo y va a tener que recorrer kilómetros. Digamos que la persona en cuestión vive allá por Santa Cruz, Michapa. No hay carros, estamos hablando del tiempo del maestro, no hay carros. Va a ir a pie 10, 12 kilómetros. Ojo, esta persona es pobre. La manutención de su familia depende de ese canasto. Yo les pregunto, ¿cómo va a dejar la cesta a esa persona? Lo más llena posible. Ella no va a hacer varios viajes. No es que vive ahí nomás en la esquinita. Vive muy lejos. Y solo va a tener un viaje. Entonces lo que va a hacer, ¿saben qué hacía la gente? La gente, y esto es muy importante que tengamos esto claro para entender Lucas capítulo 6, 38. Lo que hacía la gente era que después, primero llenaban la cesta a más no poder, ¿verdad? Eso hacía que la medida fuera buena. Leamos otra vez Lucas capítulo 6. Lo que hacían las personas era agarraban todo una buena medida, no una medida parcial. No iban a dejar la canasta a la mitad, ¿verdad? No, iba a ser una medida buena, llena, no parcial, no incompleta. ¿Y saben qué era lo que hacía después? Después, cuando ya se tenía la canasta llena, adivinen qué hacían las personas. La apretaban. ¿Por qué la apretaban? La apretaban así para que pudiera, ¿qué? Para que pudiera caber más, ¿verdad? Medida buena, ¿qué dice después el maestro? Apretada. Y luego después de que la habían apretado y ya volvían a llenarla, la volvían a apretar y adivinen qué hacían. La mecían. ¿Por qué la mecían? Porque la agitaban para eliminar espacios de aire que hubieran quedado entre los granos. O sea, para asegurarse que cupiera hasta el último grano. Y una vez que la habían llenado, la habían apretado, mecida, la volvían a llenar hasta que quedaba rebosante. O sea, que fuera rebalsando, ¿verdad? Es lo que en la copa de Jabdalá, ¿verdad? Hacemos eso. Los que se quedan a Jabdalá han visto que la copa se llena hasta que rebalsa para señalar es un símbolo de pedir al Eterno que la bendición que vas a experimentar en esa semana sea como rebosante. Ahora leamos
Otra vez Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Os darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís seréis medidos. Ahora, ¿qué significa el verso? El verso significa que el Eterno siempre da mucho más de lo que nosotros damos. Eso es lo que significa. Dad y se os dará. Y no piensen que se les va a dar poquito. Se les va a dar, dice Yeshua, una medida buena, apretada, mecida, remecida, rebosante os darán. Y el Eterno es así siempre. Ustedes siembran una semilla de manzana, ¿obtienen solo una manzana? No. ¿Cuántas manzanas van a salir del nuevo árbol, del nuevo manzano? ¿Qué sé yo? Cientos, miles quizás. Entonces, ese es un principio. El Eterno da en sobreabundancia. Robert Morris, aquí está Lucas 6:38, y yo he puesto que es un verso maravilloso que expresa un gran principio del reino. El Eterno siempre da más de lo que nosotros damos. Ahora, fíjense bien que si uno lee el contexto, esto no solamente habla de generosidad, no solamente habla de dinero, es un principio muy amplio. Lean un versículo para atrás. ¿Qué dice un versículo atrás? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante. O sea, en el contexto no es solamente el dinero. Esto no es un principio únicamente del dinero, es un principio de toda la vida. Si tú das amor a otras personas, ¿qué te dará el cielo? Amor, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Si tú das honra a otros, ¿qué te vendrá? Honra, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Repítanlo para que se le queden. Medida buena, apretada, remecida, rebosante. Ahora, ¿qué pasa si yo doy juicio? ¿Qué pasa si yo doy condenación a otros? Lo mismo se me va a dar. Me van a dar condenación buena, medida buena, apretada, remecida, rebosante. ¿Qué tal si yo doy egoísmo? ¿Qué se me dará? Egoísmo, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Eso es lo que el maestro dice. No condenéis. Si yo soy una persona, y repito siempre que veamos, este es un verso tan mal interpretado. Cuando Yeshua dice no juzguéis, el contexto está claro que lo que él se refiere es un juicio condenatorio. Es decir, es despreciar a una persona y calificarla, o en mi mente tenerla como una persona condenada y que ya no tienen parte, Dios está acabado con él ya. Y yo no tengo que hacer eso nunca, pues yo no soy el juez de nadie. Ahora, sí se nos ha pedido juzgar con juicio recto, y si alguien es una autoridad tiene que juzgar, obviamente, eso dice 1 Corintios 6. Pero aquí está hablando de la actitud del corazón. Si una persona regala rencor, regala amargura, ¿qué le va a venir? Amargura, medida buena, rebosante, apretada, remecida, todo eso. Fíjense que es un principio para la vida esto, un principio para todo lo que damos. Todo lo que damos nos va a venir, como decían los viejitos, con una ¿qué? Con una cuarta más. Y de Yeshua va más allá, no es una cuarta, es medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y este principio lo vemos en toda la Biblia. José, lo vemos en él. Judá, lo vemos en él. ¿Qué dijo Judá a su padre? Judá le dijo Hakerna, en hebreo. Reconoce ahora, este es el manto de tu hijo. Y lo engañó a su padre con un cabrito, ¿verdad? ¿De cuántos hijos Judá le privó a Jacob? De uno, ¿verdad? ¿Cuántos hijos fue privado él? 2.
Y vean bien, Judá le privó a Jacob a Jacob un hijo, pero no del todo, porque Jacob luego se volvió a encontrar con José, ¿verdad? ¿Qué tal Judá? Se volvió a encontrar con Er y Onán. Murieron. Judá engañó a su padre con un cabrito y con un manto. ¿Con qué fue engañado él también? Con un manto y también con un cabrito. Jacob, ¿se acuerdan Jacob? ¿Con qué engañó a Esaú también? Con la piel de qué? De un cabrito. Engañó a su padre, ¿verdad? A Isaac. ¿Con qué lo engañaron a él? Otra vez con un cabrito. Y si usted ve, para Judá fue más severo, iba aumentando la severidad. Porque el Eterno ha arreglado el mundo para que el crimen no pague, para que tengas un escarmiento. La persona que robaba tenía que devolver, si yo robaba $10 y me agarraban, ¿cuánto tenía que devolver? ¿Quién da más? En el caso del buey, de hecho, de un cordero, Éxodo 22 dice: cuando un hombre robe un buey o un cordero y lo degüelle y lo venda, por aquel buey pagará 5 del ganado, por aquel cordero 4 del rebaño. ¿Pero por qué, dirán ustedes? ¿Qué injusto eso? Se robó un buey. ¿Cuánto sería lo, entre comillas, justo desde el punto de vista de nosotros? ¿Qué de un buey, verdad? Me robé un cordero. ¿Cuánto? Digo otra vez, entre comillas, lo justo, que devuelve un cordero. Pero Hashem dice que no. Tenías que dar 4 corderos y 5 bueyes. ¿Por qué? Es un castigo para asegurar que el crimen no pague. Si tú sabías, esto era una medida de disuasión. Si tú sabías que si te agarraban ibas a tener que pagar 5 veces, te la pensabas, ¿sí o no? Decías tú, yo no me la... está feo. Y cuando hay una ley que tiene un castigo que disuada al criminal, la sociedad tiene justicia. Si la ley es aguada, bueno, entonces hace que la gente que se sienta, si hay impunidad, la gente dice, bueno, aquí puedo ser malo y no me cachen. ¿Qué hace la gente? Bueno, hubo una feminista que un día le preguntó a Ben Shapiro. Ben Shapiro es un judío ortodoxo muy famoso en Estados Unidos. Y la feminista, él da conferencias y la feminista llegó y le dijo, ¿cómo es posible que tú no estés a favor del aborto? ¿Qué tal en el caso de la violación? ¿O qué tal en el caso de incesto? Y Ben Shapiro le dijo, ok, muy bien, vamos a hablar de ese caso. Y le dijo, solo que antes de eso vamos a quedar en claros en algo. Todo provida está de acuerdo que la única excepción por la cual se puede realizar un aborto es cuando la vida de la madre está en peligro. Eso, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Ok. Ahora, tú me preguntas sobre el caso del violador. Aborto por violación. Ok. Ahora, antes de llegar a eso, tengo curiosidad, le dice a la feminista. Tú estás diciendo entonces que los únicos casos por los cuales se podría abortar es en el caso de violación y de incesto. O sea que tú estás diciendo que en todos los demás casos está mal. ¿Eso me estás diciendo? ¿O solo estás ocupando estos 2 casos como excusa para luego justificar los otros? Si tú me puedes decir, sí, para mí todos los otros abortos están mal y la única razón para el aborto debería de ser salvar la vida de la madre, violación e incesto. Si tú me dices, todos los otros están mal, solo estos 3 están bien, entonces seguimos con la plática. ¿Estás lista para condenar todo aborto que no sea por esas 3 razones? Y la feminista se quedó. No le gustó la respuesta. Y le dice, bueno, pero independientemente, contéstame tú, ¿qué opinas de qué debemos de hacer en caso que haya una violación? Y él le dice, bueno, en primer lugar, los abortos por violación son una minúscula parte. O sea, los abortos que se hacen
porque la mujer experimentó una violación, son el 0.0 no sé cuánto %. La mayoría de mujeres en Estados Unidos abortan porque su hijo va a ser una carga económica para ellos y están dispuestas a matar a su bebé con tal de vivir su vida. Pero la violación es una parte así chiquitita. Ahora, ¿qué debemos hacer? Tú me preguntas directamente cuál es mi posición sobre el aborto por violación. Aquí está. Debemos de castigar al violador con pena capital, pena de muerte o castración química y dejar vivir al niño. ¿Estás lista para decir eso? Yo quiero castigar al violador, no al niño. ¿A quién debemos de castigar? Piénsenlo. La criatura. Imagínense que yo dijera, si hay una concepción por una violación, hay que matar al niño. Lo que esa lógica dice es que si tu padre es un tipo particular de pecador, yo tengo el derecho de matarte a ti, por lo que hizo tu papá. Ahora, esa vida ya está. Matar al niño no va a quitar la violación, ¿sí o no? No va a ser la violación. ¿Qué tal si la mamá no quiere tener al niño? La mejor opción en este caso sería darlo en adopción, si es demasiado traumático tener a ese niño. Pero no nos perdamos aquí, dice él. Si matas a ese niño, hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Ese niño es un ser humano inocente? ¿Sí o no? ¿Matar a un ser humano inocente es asesinato? ¿Sí o no? Sí. Entonces, no puedes matar al niño por lo que hizo su padre. Ahora él dice, ahora, ¿qué tal con el violador? Denle la pena de muerte o cástrenlo químicamente. Cero problemas. Es más, si una feminista viniera a mí, yo le diría lo siguiente. En teoría las feministas están del lado de la mujer, ¿verdad? Si una mujer es violada por un hombre y le engendra a una niña, mi opción es salvemos a la niña y démosle la pena de muerte al hombre. Ya no puedo ser más feminista que eso. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué te dice la feminista? Mata a la niña y deja al violador así, tranquilo. Y yo no estoy diciendo que todo lo que dice Ben Shapiro es cierto, pero si hubiera pena de muerte por violación, por abuso infantil, ¿ustedes creen que no se la pensaron los que hacen eso? Eso serviría para disuadir a varios. Ahora usted puede estar diciendo, pero hay gente que ni aún así lo va a hacer siempre. Ok, imagínate, si aún así lo hace, imagínate si la ley sería más débil. ¿Cuántos más tendrías? Entonces la ley tiene que ser para casos como violación, asesinato, tiene que ser severa. Y por eso en la Torah vemos penas severas. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Robas un cordero, ¿cuánto vas a pagar? 4. Robas un buey, ¿cuánto vas a pagar? 5. Y por cierto, en la Torah está claramente en Deuteronomio 22 que la persona que viola a una mujer es digna de la pena de muerte. Eso está claramente en la Torah en Deuteronomio 22. Una violación es... el asesinato es lo peor que alguien puede tener. Cerquita está la violación. Cerquita está el secuestro, de hecho. Esos 3 son abominaciones morales. El que la cometa tiene que atenerse a las consecuencias. Y por eso el principio del maestro aplica toda la vida. Perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Si tú das perdón a alguien, ¿cómo te paga el cielo? Con perdón, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Baruch Hashem. Y no solamente, como digo, aplica al dinero, aplica a todos. Robert Morris dice lo siguiente sobre esto. Dice, este contexto pone la promesa bajo una luz muy aleccionadora. Si juzgas, os será devuelto el juicio. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Si condenas, la condenación te será devuelta.
Medida buena, apretada, remecida y rebosante. ¿Funciona qué? En ambos sentidos. La buena noticia es que si perdonas, recibirás perdón en abundancia. Si siembras amor, recibirás una cosecha que rebosante de amor. Este es un principio fundamental en el reino de Dios. Es una verdad que he oído llamar la ley de la reciprocidad. Y funciona. Claro, todo el mundo quiere que le hagan a él primero. Y no funciona así. No se puede tener la cosecha antes de la siembra. Imagínense que yo dijera, yo quiero cosechar, quiero tener una gran cosecha para empezar a sembrar. No puedo hacerlo. Tengo que empezar a sembrar primero. Y si poquito puedo sembrar, ¿qué tengo que hacer? Siembro poquito. Y cuando voy teniendo más y puedo sembrar más, ¿qué hago? Siembro más, pero tengo que empezar a sembrar. De lo contrario, no hay manera que me llegue. Hay gente que quieren cosechar amor, pero no han sembrado amor. Hay gente que quiere cosechar honra, no han sembrado honra. Hay gente que quiere cosechar y no han sembrado. ¿Cómo está tu siembra? ¿Cómo tratas a tu esposa? La primera cosa que hay que preguntar, ¿la amas a tu esposa? ¿Eres una persona que hace lo que la Biblia dice con tu esposa? ¿La purificas? ¿Hablas con ella de manera delicada? ¿No le hablas ásperamente? ¿La proteges? ¿La cuidas? ¿Tienes en tu corazón el deseo de proveer para ella, de nutrirla espiritualmente? Y del otro lado, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Honras a tu esposo o lo deshonras en frente de las demás personas? ¿Lo tratas como un cero a la izquierda? ¿Crees que Dios te dejará sin castigo por hacer eso? ¿Crees que el Dios que escribió todo lo que está escrito de los deberes de esposo y esposa se le olvidó? Que Efesios capítulo 5 ya no está. No. ¿Qué estamos sembrando? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Tratas bien a tus hijos? ¿Cuál será la siembra que estás poniendo en ellos? ¿Les enseñas la Biblia a tus hijos? En esta semana, ¿leíste la Biblia con tus hijos? ¿Les has dado los principios del reino de los cielos? ¿Leíste? Es más, empecemos. ¿Leíste la Biblia tú esta semana? ¿La leíste? Siquiera un capítulo, no sé. ¿Leíste la Biblia? No estoy hablando ni siquiera de la parashá necesariamente. Más. Salmos, proverbios, los evangelios, ¿los leíste? Hay un meme de Facebook que dice, está una niña que está así, ay, me está llevando, yo no sé por qué me pasa todo esto, y está llorando la niña, y de ahí sale abajo, y está riéndose, ya me acordé, no me congrego, no leo la Biblia, vivo en pecado, no oro, eso pues sí, por eso. Y a pesar de que es un meme, describe una gran verdad. Mucha gente no se pregunta lo que dice el profeta Ageo: meditad en vuestros caminos. Si no te gusta la cosecha que estás teniendo, querida hermana, querido hermano, hay que preguntarse qué estás sembrando. ¿Qué estás sembrando? ¿Cuál es tu siembra? ¿Cuál es nuestra siembra? ¿Qué estamos sembrando en el reino? ¿Qué estamos sembrando con otros? Porque si yo doy falta de respeto, obviamente eso me vendrá del cielo. El cielo se encargará de darme una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y lo maravilloso de este verso es que trabaja en ambos lados. Hay malas noticias y buenas noticias. Porque si das algo malo, ya sabes que te viene. Pero si das algo bueno, esto es así, querido. Siembras una semilla, no obtienes una manzana. Obtienes un árbol y vienen muchas. Nunca se sabe el impacto de una semilla. Nunca se sabe. Y ahora, hay una malinterpretación que he oído yo en los círculos, en algunos círculos cristianos. Y esto es que la gente predica Lucas capítulo 6, verso 38, y dicen: hermanos, den y Dios les va a dar una medida buena, apretada, remecida, rebosante. O sea, hacen de la gente que el motivo por el cual ellos den es para obtener. Le ponen a la gente una visión de obtener, da para que te den. Y eso no es la visión que el Eterno quiere que nosotros tengamos.
No es esa la visión. Miren, Robert Morris lo dice muy bien en su libro The Blessed Life. Dice, Dios no quiere que captemos la visión de obtener. Dios quiere que captemos la visión de dar. Y a medida que lo hagamos, recibiremos mucho más a cambio. Eso está claro. Esto es la promesa. Dios no está en contra de que tengamos cosas bonitas. Al contrario, le encanta ver bendito a su pueblo. Pero los motivos lo son todo. ¿Por qué razón? Porque yo no debo de dar con el objetivo de recibir. Mi motivación debe de ser dar, ayudar a otros, bendecir a otros, si doy a un necesitado, mi motivación es ayudarlo, amarlo, servirlo, que le vaya bien. El Eterno dice que Él me va a bendecir también por eso. Ah, qué bueno que me va a bendecir, pero eso no es lo que yo ando buscando. Mi prójimo no es un casino que yo le meto $10 para que me regrese 100. No es eso. ¿Estamos entendiendo, hermanos y hermanos? Y esa es la visión que el Eterno tiene a lo largo de las Escrituras. En Deuteronomio 15 se menciona exactamente eso. Robert Morris sigue, me gusta mucho esta cita, quiero que la veamos. Él dice, como he sugerido, lo que me molesta acerca de la forma en que la gente ha predicado Lucas 6 es que la ganancia material se presenta como el motivo para dar y no se presenta como un subproducto de ello, o sea, una consecuencia. Es muy distinto cuál es la motivación de un acto y cuál es la consecuencia de ese acto. Mi motivación para dar es ayudar, es bendecir. Y esa debe de ser mi motivación. Y esa es la motivación que yo oro al Eterno que tengamos todos. Cuando llegue el momento de, cuando tengamos que sembrar en otros. Sigue Robert Morris diciendo, el mensaje del sermón de Yeshua, Jesús, es da a los que te piden, da a aquellos que no pueden devolverte el dinero, dale amor a quien no lo merece, ten piedad de los que te hacen daño, ofrece el tipo de trato que esperas recibir de los demás, da. Y por cierto, cuando lo hagas, tu Padre Celestial se asegurará de que recibas mucho más a cambio. ¿Ves la sutil pero importante distinción en el énfasis? Dios es un dador, y sí es cierto que cuando damos, Dios nos devolverá, pero ese no debería ser nuestro motivo para dar. Deberíamos dar por el puro gozo de imitar a nuestro maravilloso Padre. Y como Robert Morris dice aquí, claro que el Eterno nos bendecirá, pero ese no es nuestro motivo para dar. Mi motivo es ayudar a la persona. Ese debe ser ese anhelo, ese aspiro que siempre sea mi motivo, y espero que siempre sea el de todos ustedes, si pueden capturar esta visión de que Dios ama al dador alegre. Y sigue diciendo Robert Morris, pero sí es cierto que cuando damos Dios nos devolverá, pero ese no debería ser nuestro motivo para dar. Deberíamos dar por el puro gozo de imitar a nuestro maravilloso Padre. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Creen eso ustedes? Robert Morris me bendijo a mí y me abrió el secreto de lo maravilloso que es dar, cuando dijo esa frase que dice él: con Debbie nos fascina ver la cara de personas cuando damos y les ayudamos, nos fascina ver su cara de alegría. Eso me hace el día a mí. Y me acuerdo cuando yo oí eso, dije, sí es cierto, eso es lo mismo que he experimentado yo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora no tiene nada de malo recibir, de nada, para que alguien dé, si alguien da, alguien tiene que recibir, ¿verdad? Por eso nos dice, no es bienaventurado recibir. Claro que es bienaventurado recibir, no hay nada de malo en recibir una bendición del Eterno de un hermano, pero es más bienaventurado dar que recibir. ¿Amén? Amén. Y la Torah nos habla de 3 corazones con respecto a dar. El primer corazón que vemos en Deuteronomio 15 es el corazón egoísta. Y yo les tengo noticias. Todos nosotros
nacimos egoístas. Toditos nosotros, todos. Por eso es mentira que la primera... ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál fue la primera palabra que dijo tu hijo? ¿Ah? Mío, agua. Bien. Mío, agua. ¿Qué más? Yo antes decía que la primera palabra que había dicho Daniela era papá. Porque Daniela dijo papá antes de decir mamá. Pero no. La primera palabra que todo niño dice es ¡ah! Esa es la primera palabra que todo niño dice. ¿Y saben qué significa esa palabra? Esa palabra significa cambiame, dame de comer, yo soy el centro del mundo, haceme algo a mí. Y cuando empieza, y después dice papá y después dice mamá, pero el primero es un bramido. ¡Ah! Es lo que primero que dice. Venimos a este mundo demandando ser el centro. Así venimos. Y nacimos egoístas. Todos nosotros, toditos nosotros. Por eso el niño naturalmente no hay que enseñarle. Yo he dicho esto muchas veces y quizás ya los tengo rayados, pero es cierto, no le tienes que enseñar a un niño a ser egoísta. Trae ya el egoísmo. Tienes que enseñarle a no ser egoísta, a ser generoso. Deuteronomio 15:9, ¿lo tenemos? Dice, ¿alguien que lo lea, por favor? Guárdate de que no haya en tu corazón alguna intención maligna y te diga, se acerca el año séptimo, año de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle. Bien. Y clame contra ti a Adonai Y sentí pecado. Miren el verso 9. No, guarda que no haya, las versiones en inglés lo traducen como selfish heart, que no haya en ti un corazón egoísta o intención maligna. Está muy bien. Lo que significa, se acerca el año de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle. La Torah, fíjense que aquí la Torah no solamente, por eso Yeshua siempre nos dijo que la Torah no era únicamente el mandamiento, no era la acción. La Torah, el Eterno la dio, y cuando se entiende bien, te lleva al Mesías inevitablemente. Y aquí la Torah habla al corazón. Cuidado con tener el siguiente pensamiento en tu corazón. Y el corazón es egoísta. ¿Qué es el corazón egoísta? El corazón egoísta ataca antes de dar. Dice, no sé qué, y te empiezan a venir pensamientos. No me va a alcanzar, yo no tengo dar, yo para qué voy a dar, que lo ayuden los ricos. Esa es la tentación natural, que den los ricos. Fíjense eso, que den los ricos. Claro que los ricos tienen que dar, pero no he encontrado un verso en la Biblia que diga el pobre no tiene que dar, el pobre no tiene que ofrendar. Si estuviera ese verso en la Biblia, el que dijera fielmente diezmarás, excepto si eres pobre, yo diría no den nada. Es más, yo siempre digo esto, la persona más pobre que se registra en la Biblia era la viuda que tenía solamente las moneditas esas, y las dio todas, y Yeshua no se lo evitó. Entonces, cada vez que venga tu pensamiento, no solo los ricos tienen que dar, tienes que decir, no es cierto, yo tengo que ayudar según lo que pueda. Claro, algunas veces, y hemos visto eso, no vas a hacer que tu familia pase hambre, obviamente no vas a venir y vas a agarrar lo que tenías para la comida de tu familia, obviamente no, eso sería actuar sin la virtud de la prudencia, pero en la medida de las posibilidades vas a dar. El Talmud cuenta, por ejemplo, una anécdota de Rabbi Akiva y su esposa Raquel, que ellos tenían apenas un poquito de comida y un poco de paja para dormir. Y llegó una familia que no tenía nada, no tenía ni paja ni comida, nada. Y Rabbi Akiva Raquel se le queda viendo a Rabbi Akiva que, ¿qué hacemos? Y Rabbi Akiva le dice, cariño, ellos tienen aún menos que nosotros. Esa es la palabra que le dice. Ellos tienen aún menos que nosotros. Por lo menos nosotros tenemos paja. Ellos no tienen ni paja, se van a dormir en el suelo. Si no y les dieron un poquito de paja para dormir. Una ofrenda pequeña, dice la gente, pero es una gran ofrenda. Es más,
algunas veces una ofrenda de 10 centavos es una ofrenda muy grande delante del Eterno. La cantidad que tú das. Yo he oído personas que me dicen, no, es mucho. Claro que es mucho. De hecho, por eso la ofrenda minjá, la ofrenda vegetal, dice cuando un alma dé. Cuando la Biblia habla de la ofrenda olá, dice cuando el Adán, cuando el hombre dé una ofrenda, y la ofrenda de holocausto es un animal, un cordero, un becerro, y era la ofrenda de las personas ricas. Pero ¿qué daban las personas pobres? No podían dar un becerro, daban harina. ¿Y qué dice la Torá ahí en Levítico 2? Cuando el pobre da la harina, dice cuando un alma dé una oblación. Dicen los comentaristas, si mal no recuerdo, Rashi dice, ¿por qué para la ofrenda minjá dice nefesh? Literal, les voy a leer lo que dice en hebreo. En hebreo dice Levítico 2. De hecho, la primera palabra en Levítico 2 es benefesh ki takriv korban minjá. Así empieza, benefesh. Y el alma, cuando acerque una ofrenda de oblación al Eterno. Así empieza el alma. ¿Y por qué es el alma? Rashi, si mal no recuerdo, dice, porque una persona pobre, lo poquito que podía dar era un poquito de harina. Y eso el Eterno lo contaba como si esa persona hubiera dado su alma entera. Como que su alma había dado, porque daba poquito, pero era para él todo lo que podía dar. Todo esto es lo que el maestro dice también de la viuda. Ella ha dado más que los demás. Los otros daban de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza dio todo. Y por eso Rabbi Akiva dice, ella aún tiene menos. El corazón egoísta es la posición por default que tenemos nosotros. Por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza somos egoístas. No te lo tomes personal cuando alguien es egoísta contigo. Tú eres también egoísta. Así que no te lo tomes a mal. Si te dejas de hacer el que no sabes, tú también eres egoísta. Pero Robert Morris dice algo muy cierto. Él dice, a menudo yo digo, nací egoísta, pero nací de nuevo para ser generoso. ¿Amén? ¿Sí o no? Repítanlo conmigo, nací egoísta, pero nací de nuevo para ser generoso. Eso es una gran verdad. Y el corazón egoísta siempre te ataca antes de dar. Oí una anécdota de una niña que llegó donde su mamá y le dijo, mami, hoy nos contaron la historia de una viuda en la Biblia que tenía 2 moneditas la viuda, y entonces dio la monedita a la viuda, y la mamá le dijo, ay, ¿te contaron esa historia? Sí, ay, es una historia tan bonita. Y la niña dijo, mami, I want to give something to God, dijo. Y la niña dijo, mami, yo quiero darle algo a Dios, darle algo, pero yo no sé qué dar. Entonces la mamá le dijo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te diga qué quiere que tú des. No sé, de pronto puedes darle un juguete tuyo a otro niño que no tenga juguetes. Y la niña vino y empezó a orar y le dijo, Dear Father, querido Padre, te pido que me digas qué dar, qué tengo que dar. Y ella se quedó callado así. ¿El osito? No, el osito no. El osito no. ¿Tú quieres decir el carrito? Está bien, el carrito está bien porque no me gusta. Imagínense, en la niña se oye cute, ¿verdad? Se oye inocente. Pero en nosotros revela un gran principio. No nos gusta dar lo que nos gusta. Queremos dar lo que no nos gusta. Dice, cuando ella está orando, dice, osito no.
¿Quieres decir el carrito? Quizás usted todavía le aconseja al Eterno, el carrito quisiste decir. Sí, el carrito está bien porque no me gusta. Y como esa niña somos nosotros. No, nos gusta dar de lo que sobra, de lo que no nos falta, lo que no implica un sacrificio. Y la Biblia habla de otro corazón. Fíjense, en el verso 10, en el verso 9 habla de un ataque del corazón egoísta antes de dar. ¿Sabes que hay un ataque a tu corazón después de dar? Está en el verso 10. Noten la frase, cuando le des. O sea, aquí ya le diste. Y cuando le estás dando, cuando le has dado, te viene este ataque, que es el corazón, un corazón de pesadez. Un corazón que hace algo bueno y se arrepiente de haber hecho eso. Y dije, ¿qué hice? Miren lo que dice. Sin falta le darás. Deuteronomio 15:10 dice, sin falta le darás. Tu corazón no será mezquino para con él. ¿Cuándo qué? Le des. Porque a causa de esto el Eterno tu Dios te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que emprenda, que dice tu mano. Este es el corazón de pesadez. Te ataca después de dar. Si das a alguien, si tienes lo me pasó a mí una vez, doy el dinero y luego digo, y no le habré dado mucho, ¿será que me dejé llevar? Y si no era de Dios esto, y si fue un impulso, y empiezas a preguntar, y si no me alcanza. Entonces te da una suerte tienes un momento de, Dios mío, ¿qué he hecho? Ese es el sentimiento que da. Y el Eterno advierte antes de dar y después de dar. Cuídate, no, sin falta le darás, tu corazón no será mezquino. Ahora, la palabra ahí no está bien para mezquino. En Sefaría, por ejemplo, la versión en hebreo no dice exactamente así. En el verso 10 dice, bueno, Sefaría lo dice, give readily and have no regrets when you do so. Dale liberalmente y no tengas pesar cuando lo hagas. No tengas arrepentimiento cuando lo hagas. Y los rabinos, Maimónides, por ejemplo, y Saadía Gaón, ambos rabinos, son bien fuertes en decir que una persona que después de haber hecho algo bueno dice, ay, no, qué regada, ¿para qué hice eso? Me arrepiento de haber hecho eso. No tiene ningún mérito y su recompensa es cancelada. Porque se arrepiente de la buena obra que hizo. Y ellos basan eso. No digo que necesariamente estén en lo cierto en todo, pero ellos basan eso en Ezequiel capítulo 18. Ahora, independientemente de eso, es cierto en la Torah. No hay que tener pesar cuando hayamos dado. Dice Robert Morris, ¿Dios bendice a los dadores? Absolutamente. Pero esas promesas de bendición no se nos dan para atraernos, sino para librarnos del miedo y el dolor que impide a otros creyentes dar. O sea, cuando el Eterno promete que el Eterno te dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante, no es para atraerte y decirte, da para que yo te pueda dar, no es eso, sino quiere que seas generoso. El Eterno quiere crear en nosotros corazones generosos, y las promesas que están aquí no están para que tú conviertas a esas promesas en el motivo por el cual des, sino para librarnos del miedo y el dolor que impiden a tantos creyentes ser más liberales. Y cerramos con 1 Corintios capítulo 9 ahí. Vamos a el próximo Shabbat vamos a estar hablando un poco más en profundidad de 2 de Corintios 9. Pero hoy vamos a ver los versículos 6, 7 y 8. Ya habíamos leído el 6, 7 y 8. Lo voy a volver a leer. 2 de Corintios 9 del 6 al 8. Bueno, quizás el 9 también. Esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente. El que siembra abundantemente cosechará también abundantemente.
Si alguien oye el testimonio del pastor Robert Morris y dice, ¿cómo quisiera yo que el Eterno me bendijera así? ¿Has sembrado como ese hombre? Si te dieran una ofrenda de $3,000, pudieras agarrar ese cheque, ver al misionero y decirle, tome, se lo doy, llévelo. Todo, los $3,000, ¿se lo podrían dar? Bueno, él lo dio. Él sembró abundantemente y obviamente la promesa bíblica es que el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Hay varias promesas en la Biblia que no son para toda la humanidad. Esta sí es para toda la humanidad. Esta es una promesa universal para todo ser humano. Incluso trabaja, fíjense, este principio trabaja para inconversos. ¿Saben que hay inconversos que son increíblemente bendecidos porque son muy generosos? LeBron James tiene una asociación que da millones de dólares para educar niños de escasos recursos afroamericanos. Hay inconversos que... Bueno, Dante Gebel un día contó, fíjense, Dante Gebel un día iba a hacer una campaña en un estadio, que no me acuerdo en qué estadio, si era en el estadio de River o en el estadio de Vélez, yo no sé. Y un día recibió una llamada y le dije, hey, vos, che, vos sos el Dante. Sí, yo soy. Yo te quiero dar una ofrenda a ti, le digo. Tú eres el que va a hacer la campaña, no sé dónde, sí. Bueno, no te preocupes, yo te voy a pagar eso. Yo te hago llegar el cheque, no sé. Y le dice Dante, ¿y tú dónde te congregas, hermano? No, mira, yo no me congrego, yo soy ateo, dice. Pero yo no sé por qué a mí, yo cuando le he dado a tipos así como tú, de repente me viene una prosperidad económica increíble. Entonces, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero yo doy a este, así que te lo mando y le doy un cheque a un ateo. O sea, este principio funciona para todos. También el Eterno bendice al que tiene fe. Y la mayoría de personas, los grandes empresarios que se lanzan y emprenden, adivinen qué necesitan para emprender cuando no tienen nada y cuando... ¿qué necesitan para emprender? Fe en ellos mismos de pronto. Fe en el destino. Yo que no tienen la misma fe de nosotros, lo cual debería avergonzarnos, porque ellos sin tener fe en Dios tienen más fe que nosotros. Qué increíble. Y este principio aplica para todos. El que siembra escasamente, que dice la Biblia, cosechará también escasamente. El que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Cada uno dé como se propuso en su corazón. O sea, Pablo añade esto. Pablo dice, no piensen que yo lo que estoy haciendo aquí es tratar de manipularlos para que alguien diga, voy a sembrar abundantemente, voy a dar tanto. No, dice Pablo. Yo no estoy aquí para manipularte. Tú siembra como propusiste, ¿en qué? En tu corazón. ¿Cuánto debo dar yo? Lo que propusiste en tu corazón. En una ofrenda es lo que propusiste. El diezmo es otra cosa, el diezmo es algo que le corresponde al Eterno y es un principio. Pero más allá del diezmo, ¿cómo propusiste en tu corazón? ¿Quieres ayudar a una persona que te diste cuenta en la comunidad, en tu familia? Ven, ayúdala. ¿Quieres darle $10 para que se compre algo? ¿Quieres darle $20 para que pueda ir bueno, antes $20 podías ir al súper y comprar algo, pero puedes darle... Los whiskiles en el Super Selecto estaban a $1. Yo vi Nancy me enseñó una cosita ahí, valían 4 whiskiles. Los 4 whiskiles valían $4. Yo no doy ni una cora por los 4, pues no me gustan los whiskiles. Y valían $1 cada whisky. Pero bueno, da como te propuso en lo que el Eterno pone en tu corazón. Y dice, no con tristeza ni por obligación. Dios no quiere el dador obligado, para nada. Si te sientes obligado, no des. ¿Para qué vas a dar? No habrá ninguna bendición en eso. Tampoco des con tristeza. Ay, bueno, ni modo. Dijeron los hermanos que vamos al tiempo de los diezmos y ofrendas y se va a ver feo que yo soy el único que no voy a dar nada. Quedando estos 2 coras y si quieres algo voy a dar. No lo hagas por tristeza. No lo hagas con pesar, no lo hagas por necesidad, no lo hagas por obligación. Hazlo con gozo. Porque Dios ama ¿al qué? Al dador alegre. Y miren la promesa. Fíjense que la promesa está hasta después.
Porque este no es el motivo para dar. Esta es la promesa simplemente. Para asegurarte que hay una bendición del Eterno. Pero este no es el motivo por el que damos, es la consecuencia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo. ¿Cuántas veces menciona Pablo la palabra todo aquí? Fíjense, Pablo quiere enfatizar que el Eterno te va a proveer. Dice, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra. 4 veces la palabra. ¿Qué Pablo no sabe la regla de la oratoria, de que no hay que repetirse? Parece que a Pablo se le olvidó. No, él quería enfatizar toda buena obra, como está escrito. Y miren el verso que Pablo cita, es el Salmo 102, y dice, como está escrito, dice Pablo, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Cómo se dice la palabra justicia en hebreo? Sedaká. Y la palabra sedaká puede significar justicia o también ¿qué? Dádivas a los pobres. Entonces Pablo cita este verso, la mente judía, él escucha un doble significado en la palabra justicia. Su sedaká permanece para siempre. O sea, lo que está diciendo Pablo es, aquel que reparte y da a los pobres, su sedaká permanece para siempre. Él siembra para con Dios. El que da al pobre, al Eterno presta. Y ese es el gran principio de Lucas capítulo 6, verso 38. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Espero que todos hayamos captado este gran secreto del reino de los cielos. El Eterno da abundantemente todo lo que tú des. Así que siembra, querido hermano, cosas buenas, porque la cosecha que tendrás de esa siembra será abundante. Si siembras un árbol malo, un árbol que dé espinas, vendrán muchas espinas, no una, varias. El que siembra una zarza cosechará eso. Ahora, si siembras un árbol bueno, si siembras amor, perdón, amabilidad, si siembras humildad, tendrás una medida buena, apretada, remecida y rebosante. El Eterno los bendiga a todos, que puedan tener grandes bendiciones del cielo, que todo aquel que haya captado y se ha apropiado de este principio en su corazón y se convierte en un dador alegre o siga siendo un dador alegre, que del cielo vengan para ustedes una medida buena, apretada, remecida y rebosante sea dado en su regazo, en el nombre de Yeshua. Amén. Ve amén.